La Red Cultural Yuracomplexos y el Instituto Universitario Cordillera dan inicio al tutorial del módulo Diseño de Investigación. Contamos con la presencia de Marlen, Jorge Ojeda y mi persona, Andrea Rodríguez. Un protocolo de investigación describe los objetivos, el diseño, la metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación. Incluye además diseño de procedimientos a ser utilizados para la observación, análisis e interpretación de los resultados. El presente tutorial tiene por objetivo clarificar cómo vamos a llenar este protocolo de investigación. Bienvenidos todos. Bien, vamos a dar inicio a lo que es el llenado del protocolo de investigación, aspecto muy importante para que podamos seguir desarrollando la investigación que decidamos hacer. Antes de comenzar a elaborar un protocolo, no nos olvidemos, por favor, que debemos elegir el tipo de investigación que debemos realizar. Este puede ser revisión de literatura, un estudio metodológico, una investigación empírica, análisis de casos y propuestas teóricas. Sin embargo, el curso tiene por objetivo que todos podamos realizar un estudio metodológico. Por lo tanto, vamos a proceder al ejemplo. ¿Cómo vamos a llenar la parte del tema de investigación propuesto inicialmente? En mi caso, al ser especialista en comercio internacional, he elegido el tema negociación en el comercio internacional de exportación de rosas. En la parte del resumen, cabe mencionar que el resumen lo vamos a redactar en la parte final. Sin embargo, hay que hacer énfasis en esta parte, ya que el resumen en el protocolo de investigación tiene que estar orientado al protocolo de investigación y no todavía a la metodología que se va a desarrollar durante la investigación. Es decir, esto va a estar netamente enfocado en lo que es el protocolo. El objeto o sistema de estudio lo vamos a plantear bajo el enfoque cartesiano. Es decir, nuestra investigación va a ser de tipo lineal. Nuestro objeto de estudio va a ser los mecanismos utilizados en la negociación. Este está directamente relacionado con el tema que acabamos de definir. Dentro de la revisión de literatura que yo pude realizar respecto a la negociación de rosas, es que he podido identificar las principales variables que influyen en la negociación de rosas. Estas son 5. La primera, el producto, que tiene inmerso los procesos de floricultura, la cosecha y la poscosecha. También hemos identificado que existe, que una variable que influye es el desarrollo que clima conducente a un creciente flujo de inversiones. Otra variable que influye es la liberalización progresiva y gradual del comercio de mercancías. También la facilitación del comercio mediante la aplicación de disposiciones acordadas en una materia de aduana y la facilitación de comercio a través de la aplicación de normas, reglamentos, técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias. En conclusión, estas son las principales variables que influyen en la negociación de rosas que he podido identificar después de haber hecho una exhaustiva revisión de literatura. Por lo tanto, dentro de mis variables dependientes, esta variable dependiente estaría la negociación y mis variables independientes serían las variables que acabo de identificar. Una de estas variables independientes va a influir de una manera u otra a mi variable dependiente, que es la negociación. Por lo tanto, mi base de segmentación, como las rosas es uno de los principales productos de exportación del Ecuador, he decidido que sea la Unión Europea. Me interesa analizar este destino. El objetivo general quedaría de la siguiente manera: diseñar la estructura metodológica para la negociación de rosas en el Ecuador. No nos olvidemos que nuestro objetivo es tener un cuestionario de investigación que pueda ser aplicado, por lo tanto nosotros vamos a diseñar toda la estructura metodológica. Los objetivos específicos directamente relacionadas con las variables independientes que hemos identificado. Por lo tanto, en esta parte nosotros hemos trasladado las variables independientes a la parte de objetivos específicos. Sin embargo, hemos añadido verbos o acciones que vamos a realizar a lo largo del estudio. Acá lo importante es saber que el verbo tiene que estar en infinitivo y que debemos
como ya lo había mencionado, establecer un verbo que acompañe a las acciones que yo voy a realizar con las variables que ya he identificado. Entonces, ya podríamos plantear nuestro problema de investigación. En mi caso, es que no existe una metodología para el estudio de la negociación de rosas, para la negociación en las exportaciones de rosas de Ecuador. Y para justificar el tema de estudio, es que una vez, bueno, vayamos un poquito. ¿Para qué voy a realizar mi estudio? Debemos responder esta pregunta. ¿Para qué voy a realizar mi estudio? Entonces, una vez que yo he creado el cuestionario, se contará con una metodología a ser aplicada en el estudio de negociación de exportación de rosas. En la parte de las teorías, que estas deben acompañar a todo el proceso de investigación, debemos identificar dos cosas. Uno, las teorías de soporte y dos, el estado del arte de la investigación. Cuando nosotros hablamos de teorías, estamos hablando de todas las teorías que están relacionadas a mi objeto de estudio, que sería la negociación en el comercio internacional. Y cuando hablamos de estado del arte, nosotros estamos hablando de estudios que han sido escritos. Tenemos dos repositorios que están abiertos y disponibles para todos los investigadores. Uno de ellos es Redalic y el otro es Cielo. Bueno, existen una infinidad, pero esto como ejemplo. Entonces, dentro de la negociación en el comercio internacional, yo he identificado teorías y estudios que están relacionados en 4 áreas. Una, la teoría de sociedad global, que me va a definir lo que son las importaciones y exportaciones. La teoría son los regímenes internacionales, que está muy relacionado con la Organización Mundial de Comercio. La tercera teoría que he identificado es la teoría finalista, que esta me habla de las, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones, del Mercosur, etcétera. Y la neofuncionalista, que ya trata de temas bilaterales. Por lo tanto, todo este estudio que hemos hecho nuevamente teórico nos va a ayudar a nosotros a definir las teorías, el estado del arte de mi investigación. En la conceptualización del tema, nosotros nos vamos a ir nuevamente a las variables que hemos identificado, las principales variables que influyen en la negociación, y como habíamos mencionado, hemos identificado 5. Por lo tanto, debemos desarrollar cada uno de estos puntos en la parte del marco conceptual, ¿sí? Vamos a identificar, por ejemplo, qué es la liberalización progresiva y gradual del comercio de mercancías, qué es, en definición, la facilitación del comercio mediante la aplicación de disposiciones acordadas en la materia de aduanas, y así sucesivamente. Esto en el marco conceptual. Y vamos a identificar un contexto donde se realizará la investigación, que como les había mencionado es Ecuador, en mi caso, versus la Unión Europea. Entonces, bueno, lo definimos así. Y el tiempo, al ser un estudio metodológico, es atemporal, porque el objetivo es aplicar un cuestionario en cualquier periodo de tiempo. Nuevamente volvemos a lo que es el resumen que habíamos dicho que se escribe al final, entonces ya podemos irlo redactando. Sin embargo, debemos tomar en cuenta las consideraciones que debemos tener. El resumen debe estar narrado entre 150 y 250 palabras en un solo párrafo. Este debe estar narrado en pasado y alineado a las normas APA. ¿Qué debe contener? Y aquí es lo que mencionábamos al principio. El resumen en el protocolo debe contener la propuesta en cuanto al protocolo, ideas principales de teorías y de métodos. Y por último, ya vamos finalizando el llenado del protocolo y nos vamos a ir a llenar prácticamente todos los enfoques y tipos de investigaciones que vamos a utilizar. Dentro del enfoque de la investigación, en mi caso va a ser de tipo cuantitativo, porque vamos a plantear un instrumento a través de un cuestionario. Y este es cuantitativo por la información que también se va a recolectar. La finalidad es básica porque será aplicado en un futuro. Nosotros estamos planteando principios, ¿no es cierto? Sin embargo, el que sea un estudio, el de tipo de finalidad básica no significa que sea un estudio sencillo.
Dentro de las fuentes de información utilizamos de tipo documental porque estamos haciendo una recopilación de datos. Dentro de las unidades de análisis, en nuestro caso es de laboratorio porque tenemos variables que pueden influir en otras variables, es decir, mis variables independientes pueden influir en mi variable dependiente. Entonces es de tipo de laboratorio, ¿no es cierto? Dentro del control de variables es experimental porque controlamos las variables. Y en el alcance es correlacional porque vamos a medir las variables y vamos a establecer una relación estadística de las mismas, ¿no es cierto? Si alguna se influye en otra y se va a comprobar estadísticamente esa correlación que existe entre las variables. En la hipótesis no aplica porque es un estudio metodológico, pero sí podríamos plantear una hipótesis cuando el cuestionario ya esté realizado. Dentro de los instrumentos de recolección de información, debemos hacer una aclaración que este instrumento de recolección de información se refiere al tipo de instrumento propuesto. Ese va a resultar de nuestra investigación metodológica. En nuestro caso es una encuesta. Entonces, es encuesta, ¿sí? En el procedimiento de recolección de información, también es el procedimiento propuesto. O sea, una vez obtenido el cuestionario o la encuesta, ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces, nosotros, como vamos a recolectar información, es una técnica de campo, ¿sí? La cobertura de las unidades de análisis. Como estamos haciendo un trabajo de campo, es a veces muy difícil realizar un estudio de tipo censo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que es el muestreo. Y por ello, elegimos muestra. Por último, el procedimiento para el tratamiento y análisis de la información. Como sugerencia, nosotros vamos como sugerencia del estudio, vamos a plantear que se aplique un modelo matemático para realizar el procesamiento de la información. En todo caso, eso se deja a consideración del investigador. Y por último, tenemos el llenado de datos, que es el llenado de datos del investigador. Y simplemente mencionar y aclarar acá la afiliación institucional que se refiere al lugar o institución que está patrocinando la investigación o para el cual ustedes están trabajando la investigación. En mi caso, Jura Complexus. Y así hemos finalizado lo que sería el protocolo de investigación. Sin embargo, y acá quisiera mencionarles que hemos hecho un protocolo de investigación de tipo cartesiano, pero ustedes deben preguntarse, ¿y si elijo complejo, cómo lo hago? Eso lo vamos a ver en un siguiente tutorial. Agradecemos mucho la participación, compañeros, y espero que este video sea aclaratorio para que puedan llenar su protocolo de investigación. Gracias por su atención.